Señor. Saluda a su hermano, dile qué bueno que haya venido. Tome asiento, por favor, déle un aplauso al Señor por esta mañana. Hoy es el día del Señor. ¿Cuánto lo creen conmigo? Diga conmigo, no solo del pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a descubrir por qué hay tanta pobreza espiritual. Y cuando hay demasiada pobreza espiritual, pues se refleja en el área material, en el término material. La pobreza física no es otra cosa que la consecuencia de la pobreza espiritual. Cuanto más pobres espiritualmente somos, no podemos aspirar mucho en el plano terrenal. Nosotros todos tenemos ambiciones de querer alcanzar cosas en esta tierra, de poder llevar una vida feliz, una vida tranquila, una vida próspera, una vida bendecida. La Biblia habla de que el ser humano anhela tener cosas. El proverbio dice, el alma del hombre desea tener cosas. Es por naturaleza que el ser humano anhela tener cosas. Pero el problema de no poder alcanzar esas cosas materiales es porque en el plano espiritual hay demasiada pobreza. Y cuando somos pobres espirituales, entonces la pobreza material es un reflejo de la pobreza espiritual. Saluda a tu hermano, dile, la pobreza natural es un reflejo de la pobreza espiritual. Así que Dios quiere que seamos ricos espiritualmente para poder transformar las atmósferas naturales. ¿Cuánto lo creen conmigo? De tal manera que es tan poderosa esta verdad que la Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la tierra está esperando que nosotros la gobernemos, la subjuguemos, la controlemos, pero la tierra no nos va a obedecer si somos pobres espirituales. Una persona que no tenga autoridad en el mundo espiritual es un pobre. ¿Me están oyendo? Si usted no adquiere autoridad en el mundo espiritual, usted no tiene autoridad, entonces no puede regir, no puede gobernar. Y para poder prosperar necesitamos autoridad para poder gobernar. La Biblia habla muy claro de un plano, de una estructura de gobierno que toda familia debe tener. Dice, el que no gobierna bien su casa, entonces está empobrecido. ¿Aló?
necesitamos aprender a convertirnos en personas ricas, espirituales, porque esa riqueza espiritual nos hace ser prósperos materialmente. Por eso Salomón, cuando fue al templo, a la presencia de Dios, Dios le dijo a Salomón: pídame lo que quiera, que yo se lo voy a dar. El oro, la plata, la tierra, los ganados, lo que quieras. Y Salomón le dijo a Dios: yo necesito que me des sabiduría. Y Dios se sorprende, dice: mayor cosa me has pedido, porque has apelado a la riqueza espiritual. Y por haber apelado a la riqueza espiritual, no habrá antes ni después de ti un hombre más rico en esta tierra que tú. ¿Cuántos me están oyendo? Así que dile a tu hermano: no menosprecies la riqueza espiritual, porque si no, nunca vas a prosperar. ¿No? Eso es lo que le pasa a la gente que viene a las iglesias. La gente viene a las iglesias, pero no conectan su fe realmente a la palabra de Dios, que es la que nos enriquece. Y Dios quiere que, por eso es que Moisés le dijo al pueblo de Israel: el pueblo de Israel era un pueblo que caminaba por vista y no caminaba por fe. Era un pueblo que se acostumbró que si veía el poder sobrenatural de Dios, caminaba, y si no, no caminaba. ¿Me estoy explicando? Entonces tenían luchas constantes con el líder, con Moisés, porque ellos decían: en Egipto éramos esclavos, sí es verdad, pero comíamos pescado, comíamos cebolla, comíamos carne y teníamos comida. Y en este desierto nos estamos muriendo de hambre. Entonces nosotros vamos a armar un capitán para regresarnos de nuevo, porque preferimos ser esclavos que estar aquí y que esperando una promesa de una tierra prometida que nunca vamos a alcanzar. ¿Aló? Entonces dice que no les aprovechó la promesa, no les aprovechó la palabra, no les aprovechó el evangelio que Moisés les predicaba, porque no iba acompañado de fe. Por eso Hebreos 4:2 dice: a esto se les anunció también la promesa como a nosotros, pero a esto no les fue de ningún provecho, porque no creyeron la palabra de Dios. ¿Esto me están oyendo? Entonces diga conmigo: la gente que sale con una mentalidad de esclavo y vienen a la presencia de Dios a escuchar una palabra y no rompen con la mentalidad de esclavo, no van a creer la palabra. Siguen siendo esclavos, siguen siendo pobres, siguen siendo en la misma condición donde Dios los está llamando. ¿Cuántos me están oyendo? Dile al que está a tu lado: si tú necesitas liberación, vas a tener que someterse a Dios. ¿Aló? Porque la palabra de Dios tiene todo el poder. Diga conmigo: tiene todo el poder para hacernos libres. ¿Aló? Pero yo tengo que someterme a la palabra. Toca que está a tu lado: yo tengo que someterme a la palabra. Tengo que dejar la resistencia que tengo en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, y someterme a la palabra para que la palabra haga un cambio en mi vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque imagínate usted lo gran poderoso que es la palabra de Dios, que con una palabra Dios hizo el mundo, Dios hizo el cielo, hizo la tierra, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo todas las cosas visibles e invisibles. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Claro que tiene poder. El asunto es que no se hace infructífera en nosotros porque no oímos con fe. No creemos la palabra de Dios. Por eso Jesús en sus discursos siempre decía: el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír. Parecía algo ilógico, pero es lo que estaba afirmando. Por favor, abran los oídos y escuchen la palabra y entiendan la palabra, porque esta palabra los va a llevar a ustedes al destino profético que el cielo ha destinado para sus vidas. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces diga conmigo: la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Vamos a ir a ella. Hebreos 4, por favor, multimedia. Hebreos 4, capítulo 12. Vamos a leer este texto, donde vamos a partir hoy a afirmar el impacto que tiene la palabra de Dios en los que se exponen a escucharla. Yo siempre digo que una persona que se expone a escuchar la palabra de Dios nunca puede quedar igual. ¿Aló? Una persona que se exponga a escuchar constantemente la palabra de Dios, la palabra revelada,
nunca puede quedar igual. Esa persona tiene que notarse un cambio en ella, esa persona tiene que ir prosperando, esa persona tiene que ir cambiando. ¿Aló? Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y nótese lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, Hebreos 4. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Hebreos 4, el versículo 12. Mira lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están de todas abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos algún día que entregar cuentas. Entonces diga conmigo, la palabra de Dios es viva. Amén. Y tiene una eficacia. Es decir, la palabra de Dios es 100% efectiva. Toca que está todos los días, la palabra de Dios es 100% efectiva para nuestra vida. La palabra de Dios no es un tratamiento genérico. La palabra de Dios es un tratamiento original. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y tiene el poder para partir nuestras almas. La expresión partir nuestras almas, que se escucha así como, yo no entiendo eso como que la palabra parte el alma. Lo que está explicando el escritor en el griego es que la palabra se entrona en el centro de nuestras emociones. La palabra de Dios tiene que estar en el centro de tu corazón. ¿Aló? La palabra de Dios no puede estar en una balanza injusta, no puede estar jalando más para un lado que para otro. Por eso la palabra de Dios no se sujeta a tus caprichos. La palabra de Dios no se moldea a tus caprichos, no te moldea a tus voluntades, no se moldea a tu querer. Eres tú el que tiene que entender que la palabra de Dios está en el centro de tu alma para hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas. ¿Cuánto lo creen conmigo? Entonces ella entra en el centro, diga conmigo, ella se entrona en el centro. Porque el centro representa la justicia, diga conmigo, representa la justicia. Y ella es la que hace el equilibrio, la que va a comenzar a equilibrar tu vida, la que va a comenzar a ordenar tu vida, la que va a comenzar a que tu vida esté en un balance perfecto. ¿Lo cree conmigo o no lo cree conmigo? Dile a tu hermano, tú llegaste a la casa del Señor desbalanceado. ¿Aló? Pero la palabra de Dios te va a equilibrar, la palabra de Dios te va a perfeccionar, la palabra de Dios te va a poner en un nivel donde no estés ni para allá ni para acá, sino que estés en el medio, donde está la justicia de Dios. ¿Lo cree conmigo? Y luego dice, la palabra va a partir del alma, que son las emociones, va a comenzar a controlar las emociones, y la palabra de Dios va a controlar en tu vida los pensamientos. Diga conmigo, los pensamientos. Lo espiritual, el espíritu, tiene que ver con el espíritu de nuestra mente. Y la palabra de Dios se entrona allí y comienza a controlar, o no a controlar, sino a darte herramientas. Diga conmigo, a darme herramientas para que yo controle mis pensamientos. ¿Aló? Porque ahí está la palabra para que eches mano de ella. Por eso dice, escudriñad bien las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Amén. Entonces tú comienzas a no menospreciar la palabra, sino a atender la palabra, y la palabra te va a hacer sabio. Dile que la palabra te va a hacer sabio. La palabra te va a equipar, la palabra te va a empoderar para que seas la persona que Dios quiere que tú seas en esta tierra. ¿Lo cree conmigo? De manera que la palabra de Dios tiene un poder tan poderoso que ella, repito, va a comenzar a hacer la función en el alma, en el espíritu, ¿aló? En todo tu cuerpo, en las coyunturas, en los tuétanos, porque la palabra de Dios discierne, diga conmigo, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, no ha nacido lo que tú quieres pensar, no ha nacido todavía, el pensamiento no se ha formado,
Es una simple intención y ya Dios la conoce. ¿Aló? Ya Dios sabe por dónde se inclina tu corazón, cuál es lo que produce tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ya Dios sabe cuáles son las intenciones. No se ha pronunciado la palabra, no ha llegado a formar su pensamiento, cuando Dios sabe las intenciones que hay. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces esa fuente negativa que fluye en tu vida, necesita el poder de la palabra para que esa fuente muera en tu vida y nazca la fuente de la vida eterna. ¿Cuántos lo creen conmigo? Deja que la palabra de Dios fluya en tu vida, deja que la palabra de Dios fluya en tu mente, deja que la palabra de Dios fluya en tu corazón y vas a ver los resultados que vas a tener en los próximos años. Por eso toda persona que viene del mundo, lo primero que hace la palabra de Dios es tratar con ellos en el área espiritual, porque la liberación se comienza a dar en el área espiritual. Dios comienza a sanar, Dios comienza a restaurar, Dios comienza a regenerar, y de manera que la palabra de Dios va haciendo el trabajo espiritualmente, intrínsecamente en tu vida. Entonces los resultados, los cambios y todo lo que usted va a comenzar a hacer se va a notar, de tal manera que usted vino del mundo con una mentalidad infructífera y en los próximos años usted va a ser una persona fructífera. ¿Lo cree conmigo? Claro que sí. Usted va a convertirse en una persona fructífera, en una persona activa, en una persona productiva, en una persona que va a comenzar a dar fruto. Porque la palabra dice, Isaías 55 en adelante dice, porque así es la palabra, dice Dios, que yo suelto por mi boca. Es como la niebla, es como el rocío, es como la lluvia que desciende de la tierra, del cielo, y riega la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto. Así es la palabra mía que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que será prosperada en todo aquello por el cual la he enviado. Es decir, cuando usted se expone a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios hace el cuadro comparativo de lo que hace la lluvia para la tierra. Si tú eres un corazón seco, un corazón improductivo, un corazón vacío, un corazón que no se notan los cambios, lo que se nota es la tristeza, lo que se nota es el dolor, la palabra de Dios te va a hacer un corazón próspero. ¿Cuántos lo creen conmigo? La mayoría de los problemas espirituales que venimos arrastrando, consecuencias del pecado, por supuesto, de la iniquidad, son mentes, corazones, almas, con trastornos del neurodesarrollo. Y estos trastornos que causan todo esto que están en el sistema son notorios en el mundo. Los trastornos de la gente bipolar, los trastornos de la gente depresiva, los trastornos de la gente con ansiedad. La gente cree que la ansiedad es cualquier cosa. La ansiedad es un problema serio. Los trastornos de la gente obsesiva, los trastornos de la gente compulsiva, los trastornos de la gente delirante, los trastornos de la gente que ya se empiezan a manifestar en otros niveles, lunáticos, esquizofrénicos. Todos estos trastornos los venimos nosotros arrastrando del mundo. En un plano directo lo podemos llamar tipos de locura, donde el pensamiento no tiene un equilibrio correcto, porque hay un tipo de enfermedad espiritual venimos arrastrando un tipo de enfermedad espiritual en nuestras vidas. Necesitamos sanidad interior. Diga conmigo, necesitamos sanidad interior. ¿Y qué nos va a sanar a nosotros? El espíritu. ¿Qué nos va a sanar el alma? Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que una terapia. La palabra de Dios
es más que cualquier cosa que tú puedas, cualquier ayuda que puedas buscar en el mundo. La palabra de Dios supera la psicología, la palabra de Dios supera la psiquiatría, la palabra de Dios supera cualquier tipo de terapia, repito, cualquier tipo de ayuda que quieras buscar en la ciencia. La palabra de Dios tiene el poder para sanarte, tiene el poder para liberarte y tiene el poder para equilibrarte. ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Y qué necesita? Repito, ¿qué necesito yo? Necesito empezar a amar el poder que tiene la palabra de Dios en mi vida. La mayoría de los cristianos no aplican el poder de la palabra. No estoy hablando del poder de tu palabra. Tú como individuo tienes un poder. Abres la boca, maldice, eso tiene un efecto. Abre la boca y bendice, eso tiene un efecto. Pero no estamos hablando de tu boca o de tus palabras, estamos hablando de la palabra de Dios. Es incomparable el poderío que tiene la palabra de Dios cuando lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces no te estás aplicando a tus propias palabras, te estás aplicando la palabra de Dios en tu corazón, y esa palabra tiene un efecto tremendo, poderoso, que si tú no mejoras con ese tratamiento, entonces podemos decir que estás desahuciado, no hay esperanza para ti. ¿Aló? Por eso el maestro siempre estaba en atención constante, en vigilancia constante con sus discípulos, si estaban oyendo la palabra de Dios. Les escribe parábolas, por medio de parábolas les enseña, por medio de parábolas les explica que ellos tienen que estar atentos a la voz de la palabra, porque si ellos llegan a entender la palabra, entonces el malo no les va a arrebatar lo que Dios les está sembrando, y se van a convertir en tierra buena. Diga conmigo, tierra buena. Tierra que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces, no hay nación, no hay familia, no hay individuos, no hay gente que se exponga a creer, a oír y a creer la palabra de Dios, que se quede en el mismo estado. Es imposible. Dice la palabra: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, diga conmigo, no hay culturas, no hay naciones, no hay familias, no hay individuos que se expongan a oír la palabra de Dios y se queden igual. Yo les voy a decir algo, es más poderoso, todas las armas espirituales son poderosas, pero así como usted conoce en el mundo natural que hay armas más poderosas que otras, déjeme decirle que no hay nada más poderoso en el mundo espiritual para nosotros derrotar al enemigo que la palabra de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Sí, la oración es poderosa, el ayuno es poderoso, cualquier acto espiritual que tú hagas es poderoso, pero nada supera el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Aló? Porque la palabra de Dios es viva, diga conmigo, es viva, y es 1000% efectiva. Cuando dice es eficaz, significa que no falla. La palabra de Dios la aplicamos en nuestros corazones y la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. Entonces, si nos ponemos a hacer conclusión, ¿qué es lo que está pasando entonces en la iglesia? Concluimos que la mayoría de los hombres y mujeres que nos congregamos en una iglesia no estamos sacando provecho al oír la palabra de Dios. ¿Aló? Y usted me dice, bueno, ¿y por qué? Porque le pasó a una generación, lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, gente que ha escuchado la palabra desde niño quizás, pero no han tenido el detalle de tener fe. ¿Y qué es tener fe? Tener fe es ser diligente, diga conmigo, ser diligente en oír la voz de Dios. Prestar atención es una persona que está conectando su fe con Dios. Hubo un rey que Dios escogió para llevar un reinado en Israel llamado Saúl, pero Saúl pensaba que todo era mecánico. Dile a tu hermano, todo no es mecánico.
Los cristianos aprenden, aprenden las cosas en la iglesia mecánicamente. Los cristianos aprenden a orar mecánicamente, aprenden a ayunar mecánicamente, aprenden a alabar mecánicamente y todo lo hacen mecánicamente. Pero no lo conectan con lo espiritual. Y para tener un avivamiento en tu vida, para que lo espiritual fluya en tu vida, para que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, necesitas tener fe. ¿Aló? Y eso, cuando uno tiene fe, uno está atento. Diga conmigo, atento. Por eso dice los profetas, Moisés, para escribir en el Antiguo Testamento, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, él ponía esa particularidad en lo que escribía. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero tienes que estar atento, tienes que prestar atención, porque la fe, cuando la manifestamos hacia Dios, es porque estamos bien atentos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Aló? Y de esa forma, dice, la palabra de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. No, yo fui a la iglesia, ¿entendiste lo que te dijeron? ¿Cómo estuvo la palabra? Fino, pero ¿entendiste? No entendí mucho. Quizás no estabas prestando atención. ¿Aló? Estás pasando por un problema, estás pasando por una crisis, estás pasando por una circunstancia, y le decimos: la palabra de Dios tiene tu respuesta, tiene la respuesta tiene la salida para tu problema, tiene la salida para tu circunstancia. Yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Yo la leo a ver qué me dice y no entiendo nada, porque no le estás prestando atención. Pregúntame a mí, que estoy estudiando inglés. Si yo no presto atención al maestro, a la pronunciación, a lo que me están enseñando, jamás voy a aprender. Así pase un año escuchando, pero no tengo el interés de aprender. No me aplico. Dile a tu hermano: aplícate. Aplícate. Uno tiene que aplicarse, tiene que ajustarse. ¿Qué es aplicarse? Ajustarse, acomodarse, alinearse a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que